Hermanas y hermanos, les expreso mi amor y admiración. Esta mañana la primera presidencia se ha centrado en la preocupación que tenemos por aquellos que se han perdido, el desconocido y menos activos. Al afrontar ese problema, nos gustaría centrarnos en cómo prevenir este tipo de problemas, tanto el día de hoy y mañana en las sesiones, y nos enfocaremos en cómo edificar la fe en Dios, en el Señor Jesucristo y en su expiación. Como uno de sus apóstoles ordenados, estoy agradecido por la asignación que tengo de hablar sobre este tema. El mandamiento de guardar y santificar el día de reposo es un mandamiento que tomamos muy seriamente y literalmente. Si realmente hacemos eso, si en verdad lo podemos hacer, ayudaremos a los miembros a edificar la fe en el Señor y su conversión será aún más grande hacia Él y su iglesia. En las sesiones de mañana consideraremos juntos cómo fortalecer nuestra fe en el Padre Celestial y Jesucristo al mejorar en cómo guardamos el día de reposo, tanto en la iglesia y en el hogar. La fe aumentará en el mundo cuando aprendamos a santificar el día de reposo mejor. Les pido, por favor, que se preparen para las reuniones de mañana, ya que hablaremos sobre cómo el día de reposo puede ser una delicia para los miembros de la iglesia. Permítanme comenzar con mi expresión de amor hacia Dios. Cada uno de nosotros reconocemos con gratitud la omnipotencia, omnisciencia y el infinito amor por nuestro Padre Celestial. Él lo demostró, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta importante capacitación para la Conferencia General. La primera presidencia y el Quórum de los 12 han pasado muchas horas durante los últimos meses revisando la investigación que está disponible con respecto a la doctrina y principios que aumentan la fe en nuestro Padre Celestial, en el Señor Jesucristo y su expiación. Nos sigue preocupando que perduren las conversiones, se guarden los convenios, las familias de muchas generaciones y el fortalecimiento de los miembros de la Iglesia. De todos los cambios organizativos, de política o de capacitación doctrinal que podría acelerar la obra de salvación, en este momento, hemos determinado que elevar el espíritu y el poder del día de reposo sería más influyente para que los miembros y las familias se acerquen más al Señor Jesucristo. Después de examinar esto con el Quórum de los 12 y la primera presidencia, durante nuestras reuniones en el templo, la primera presidencia aconsejó, y cito, las acciones propuestas a ser tomadas con respecto a fortalecer la fe en el Padre Celestial y el Señor Jesucristo mediante la observación del día de reposo son aprobadas. Se entiende que los miembros del Quórum de los 12 enseñarán las doctrinas del día de reposo en las reuniones para capacitación para la Conferencia General con el enfoque de que el día de reposo sea más significativo para los individuos y familias en la iglesia y en el hogar. Agradecemos al Elder Nelson al preparar el camino para esta capacitación esta mañana. El día de reposo es el tema principal de esta capacitación general para la conferencia. Se espera que las autoridades generales, oficiales auxiliares, generales y setentas de área de la Iglesia se aseguren de que cada barrio y rama acepte la capacitación que ustedes recibirán
el día de hoy. Los barrios son las congregaciones básicas de la Iglesia. Mientras que el obispo tiene las llaves del sacerdocio para dirigir la obra de la Iglesia dentro de los límites del barrio, lo hace a través del consejo de barrio. Una manera como el obispo puede mejorar la espiritualidad del barrio es usando el consejo de barrio con mayor eficacia. La primera presidencia y los 12 sienten que mediante la organización y traer al consejo de barrio las reuniones sacramentales, incluso un mes adelantado, viéndolo con el obispado, y luego traerlo para que se formalice por las opiniones dadas por el consejo de barrio. Sentimos que al planear mejorará las perspectivas de las hermanas y de los líderes del sacerdocio que son miembros del consejo de barrio. Esto fortalecerá la experiencia espiritual que se debe proporcionar en cada reunión sacramental. Donde sea posible, se debe considerar la posibilidad de comenzar la reunión sacramental primero. Los niños y las familias se prepararán para adorar con reverencia a nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Les pedimos que nos unamos y enseñemos la doctrina del Salvador, y así tocaremos los corazones de los miembros en todo el mundo. El Elder Cook comenzará capacitándonos en nuestra obra de fortalecer la Iglesia en el día de reposo, y después de él vamos a tener algunos más que también participarán. Estamos muy agradecidos por la disposición del Quórum de los 12 al ayudarnos y comenzaremos con la capacitación. Elder Cook, adelante. Hermanos y hermanas, los 2 últimos días del ministerio terrenal del Salvador, antes de su muerte en el Calvario, son profundamente importantes y en algunos aspectos más allá de la comprensión. Gran parte de lo que es esencial para nuestro destino eterno ocurrió el jueves y viernes, el día en que Cristo fue crucificado. La última cena, una cena de Pascua, establecida por la liberación de Israel de la esclavitud, se inició la noche del jueves. Las ordenanzas y las doctrinas de gran importancia se iniciaron en la última cena. El Salvador introdujo la ordenanza de la Santa Cena. Entonces tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomando la copa, después de haber dado gracias, y pasándola a los que estaban reunidos, dijo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. De esta manera, el Salvador instituyó la Santa Cena. Jesús también instituyó la Santa Cena cuando visitó a los nefitas. Él enseñó: la Santa Cena se le dará al pueblo de mi iglesia, hasta con todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Doctrina y Convenios, sección 20, 77 al 79. En esta dispensación, la oración sacramental contiene los principios que son esenciales mientras nos enfocamos en la ordenanza de la Santa Cena. Primero, participamos de la Santa Cena en memoria del cuerpo y la sangre del Hijo. En segundo lugar, testificamos a Dios, el Padre Eterno, que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y a recordarle siempre. Más allá de la renovación de nuestros convenios, también nos comprometemos a guardar sus mandamientos. En tercer lugar, el servicio sacramental debe ser una experiencia espiritual, inspirándonos a recordarle, guardar sus mandamientos y tener su espíritu con nosotros.
A veces me pregunto si nos damos cuenta en este convenio que estamos tomando, que le testificamos al Padre, que tomaremos su nombre sobre nosotros y siempre le recordaremos. Le honraremos y guardaremos sus mandamientos. Espero que los padres preparen a sus hijos y les enseñen estas cosas, para que sepan qué es lo que deben hacer. Deben ser testigos ante el Padre, testificándole a Él que aman al Salvador y han tomado su nombre sobre ellos. Preparémonos a nuestras familias y a los miembros de su iglesia a participar de la Santa Cena con la mira puesta en su gloria y testificando ante nuestro Padre Celestial que siempre vamos a recordar a su Hijo Jesucristo por su expiación, por nosotros y toda la humanidad. ¿Qué significa el nombre de Cristo y ese convenio? El significado más frecuente en las Escrituras que se refieren al nombre del Señor parece significar la obra del Señor, su obra, expiación y misión. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Sí, es que están fundados sobre mi evangelio. El sello no es suficiente. Debemos edificarnos en su evangelio. Ahora, ese es el significado de las muchas referencias en las Escrituras al nombre de Cristo. Por ejemplo, la mayoría de estas se encuentran en el Libro de Mormón, pero no todas. Doctrina y Convenios y la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, están llenos de referencias hacia el nombre de Cristo. Por ejemplo, el perdón de los pecados viene a través de su nombre, al igual que la salvación. Para ser salvos debemos de tener fe en o creer en su nombre. Los templos se construyen en el nombre de Cristo. Leemos en Doctrina y Convenios que el Señor dijo, «Construid un templo y pondré mi nombre en él». Y Jesús dijo a los primeros apóstoles que iban a proclamar su nombre en todo el mundo. El nombre de Cristo significa la esencia del Evangelio, la expiación del Señor Jesucristo. Una de las ilustraciones que me gusta dar cuando hablo de esto en conferencias destaca es que todos los que hacen convenios están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo, diciendo, haré mi parte de esta gran misión y haré lo que se ha llamado a hacer. El título, Renovar nuestros convenios bautismales, no se encuentra en las Escrituras. No es inapropiado. Ustedes, al igual que nosotros, los hemos usado en discursos. No es algo que encontramos en las Escrituras y no puede ser el punto principal al hablar de la Santa Cena. La espiritualidad no se estanca, ni tampoco los convenios. Espero que cuando oremos sea para que los miembros sigan avanzando en su crecimiento progresivo, tanto espiritual como en nuestros convenios. Los convenios no solo acarrean compromisos, pero también poder espiritual. Debemos enseñar a los miembros que estamos avanzando hacia nuestro Padre Celestial. Al tomar de la Santa Cena es un momento hermoso. Renovamos el convenio bautismal y nos comprometemos también a renovar todos los convenios con Él, todas las promesas
y al acercarnos a Él con un poder espiritual que no teníamos anteriormente. Hermanos y hermanas, parece que nuestro enfoque, del que habló Elder Nelson, estará en el Salvador y en su expiación. Debe iniciar mucho antes de que entremos en ese edificio y mucho antes de que los presbíteros comiencen a arrodillarse. Creo que nos ayudará a obtener ese enfoque si recordamos que esta es una ordenanza. Y en términos de su frecuencia, cada 7 días por el resto de nuestra vida, y su universalidad en cada unidad organizada de la Iglesia y varias que no lo están, si tienen la autoridad para hacerlo de parte de los líderes locales. Esta es la ordenanza más notable y de seguro la más repetible de la Iglesia. Y no creo de que la estemos viendo de esa manera. Es una ordenanza muy personal, es la única ordenanza en realidad que repetimos para nosotros mismos. Hermanos y hermanas, se nos ha enseñado acerca de la importante ordenanza de la Santa Cena por los miembros del Quórum de los 12 apóstoles. Hemos sentido, aprendido y entendido a un nivel más alto la ordenanza de la Santa Cena. En vista de lo sagrado que es esta ordenanza, lo que hemos sentido y lo que se nos enseñó esta mañana, nos gustaría invitarlos a compartir sus pensamientos acerca de esta pregunta. ¿Cómo podemos ajustar los asuntos administrativos y espirituales en las reuniones sacramentales para ayudar a los miembros a tener una experiencia espiritual mientras toman la Santa Cena? La hermana Wixom y yo estamos agradecidas por la oportunidad de hablar acerca de las preocupaciones que tienen las hermanas y en especial las madres acerca de tener una experiencia espiritual más significativa cuando asisten a la capilla y en particular durante la reunión sacramental. Por experiencia propia, como madres jóvenes y ahora como abuelas, al observar a nuestras hijas, vemos las dificultades que enfrentan las madres jóvenes cuando tienen una banca llena de niños inquietos y activos sentados a su lado. Sé por experiencia que a veces la reunión sacramental era un combate de lucha libre más que un banquete espiritual, y muchos domingos sentía que asistía solo porque sabía que estaba estableciendo un modelo de rectitud y porque quería participar de la Santa Cena. Muchas hermanas se sientan solas mientras los esposos están en el estrado o porque son madres solas. Los niños pequeños tienen un lapso de atención corto y les cuesta sentarse quietos por 1 hora y 10 minutos. Los bebés tienen su horario y lloran en los momentos más inoportunos. Nuestros jóvenes a veces están distraídos o no prestan atención, y los dispositivos electrónicos han agregado un nuevo aspecto a la ecuación de la reverencia en la iglesia. Lamentablemente, algunas personas sí van a la capilla, tal vez solo por hábito o deber, y para ellos se ha perdido el significado espiritual. Pienso que la mayoría de las hermanas asisten a la iglesia con hambre de ser nutridas el domingo. Las madres jóvenes que están en las trincheras del cuidado de los niños y los quehaceres domésticos a diario anhelan un oasis de paz y renovación cuando van a la capilla. Las hermanas solteras que trabajan a menudo se encuentran en una atmósfera mundana durante la semana y asisten en busca de fortaleza espiritual. Las hermanas mayores quizás van con el deseo de tener una rica experiencia a la mesa del Señor.
¿Puedo sugerir 3 cosas que motivan un cambio y mejoran la experiencia de guardar el día de reposo? Número 1. Reúnanse en consejo, comenzando con el consejo de barrio. Permitan que esa plática de mejorar la experiencia del día de reposo se impregne en los hogares, quórums y organizaciones auxiliares. Alienten a las familias a crear su propio plan en cuanto a cómo mejorar su reverencia. Los niños pueden aprender a escuchar en el hogar. Enseñen el porqué de la Santa Cena. La perseverancia, firmeza y preparación en el hogar son los ingredientes para el éxito. Pregunten a los niños lo que pueden hacer para mostrar reverencia y respeto. Los niños sí tienen palabras que se les dan muchas veces que confunden al sabio y al erudito. Número 2. Sean considerados y tolerantes con los niños y adultos que tienen niños. Ahora, imagínese que es un niño en un asiento duro, con sus piernas estiradas, sin poder tocar el piso. A su lado están quienes más ama, pero no le hablan o apenas lo miran. Esa es la perspectiva de un niño en la reunión sacramental. Tenemos que ser creativos e insistentes en ayudar a los niños a lidiar con el reto de sentarse tranquilos. Las actividades tranquilas son útiles. La preparación y la enseñanza en el hogar son la clave, y donde sea posible, la reunión sacramental contribuye a la preparación y al espíritu para las familias. A veces es necesario salir rápido de la reunión sacramental, pero cuando salen los padres, ayúdenlos a considerar cómo se está sintiendo el niño, en vez de cuán avergonzados o frustrados están ellos. Cuando salimos de la reunión, que sea una enseñanza en lugar de un regaño. Así moldearemos el comportamiento más eficazmente. Todos podemos mejorar al ayudar a aquellos que necesitan ayuda con sus hijos. Animen a los miembros a ver en la reunión sacramental y preguntarse quién podría usar su ayuda o sus palabras alentadoras. Número 3. Enseñen continuamente lo sagrado que es el día de reposo y la Santa Cena en la iglesia y en el hogar. Al enseñar libre y consistentemente la importancia de la Santa Cena, nuestra experiencia de guardar el día de reposo mejorará. Hermanos y hermanas, he estudiado las Escrituras y he reflexionado sobre la experiencia espiritual que esperamos los miembros tengan a través de observar el día de reposo en la iglesia. Me sentí profundamente conmovido por la forma en que el Salvador instituyó la Santa Cena entre los nefitas. Recordarán que esto ocurrió inmediatamente después de la increíble ministración espiritual que se registra en el capítulo 17 de Tercer Nefi. En lo que puede ser el relato más tierno en todas las Escrituras, él pidió que sus niños pequeños fueran traídos y que la multitud se arrodillara en el suelo. Arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí y dijo: Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Esto suena como el mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, una vez más, enseñó la sagrada ordenanza de la Santa Cena, en esta ocasión entre los nefitas. Hermanos y hermanas, ¿pueden ayudarnos a devolverle la reunión sacramental al Salvador? En este día sagrado, Viernes Santo, nuestra oración y esperanza es que los mismos sentimientos que emanan de estas Escrituras se puedan captar a través de la Iglesia en las reuniones sacramentales, donde nos regocijamos y adoramos a Dios el Padre y Jesucristo nuestro Salvador y Redentor. Como uno de sus apóstoles, yo doy testimonio de la resurrección de Jesucristo, de la importancia y el carácter sagrado de la Santa Cena. Doy testimonio de la realidad de la expiación y la divinidad del Salvador. Yo sé que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.